Así que hermano, hoy vamos a hablar sobre la dinámica de la fe. ¿Qué necesita la iglesia para una marcha eficaz? En Gálatas capítulo 2, versículo 20, mire lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? Y escuche esto, en la fe. ¿Pero en la fe de quién? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Y la Biblia nos responde en Santiago capítulo 2, versículos 18 al 26. Con la pregunta, ¿y cómo es la vida en la fe? Pero alguno dirá, ¿tú tienes cómo? Diga conmigo, tienes fe. ¿Y yo tengo qué? Yo tengo fe, tú tienes obra. Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe, ¿sin qué? Sin tus obras. Y yo te mostraré qué? Mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces. También los demonios creen. ¿Y qué? Y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es ¿qué? Muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por qué? Por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó ¿a quién? A Dios, y le fue contado por justicia y fue llamado como amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado ¿por qué? ¿Por qué se justifica el hombre hoy en día? Diga, por la fe, por la obra, perdón. Por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, ¿la qué? La ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está como muerto, así también la fe sin obra está como muerta. Amén. Así que 3 cosas hablaré en esta mañana. Primero, ¿qué es la fe? Segundo, ¿cuál es la dinámica de la fe? Y finalmente, ¿cuál es mi responsabilidad personal frente a la fe y a la dinámica de la fe? ¿Qué es la fe? Que la fe no se define en la Biblia, porque la Biblia no es un libro de definiciones, sino que la Biblia es una colección de textos sagrados que se consideran inspirados por Dios. Estos textos incluyen una variedad de géneros, literarios como la historia, la poesía, profecía y enseñanza ética. Si bien la Biblia contiene definiciones y explicaciones de conceptos religiosos y morales, su propósito principal es que revelar a quién, a Dios, y guiar a quién, a las personas hacia una relación. ¿Con quién? Con Él. En sí, la Biblia es mucho más que un libro de definiciones. Es una colección diversa de textos sagrados que ofrece una revelación de Dios, su relación con la humanidad y su plan de salvación. Hebreos capítulo 11, versículo 1, léalo. Nos dice, es pues la fe que, la certeza, lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No está definiendo la fe, sino que ¿qué? Está hablando de la experiencia de ¿qué? De la fe, de lo que identifica a cada uno de nosotros con la auténtica fe. La fe está relacionada con un estilo específico de vida. Santiago capítulo 2, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré ¿qué? Mi fe. ¿Por qué?
Ahora, ¿qué nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 20? Nos dice, con Cristo estoy como juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Ahora, la forma de vivir mi vida no puede ser más que esta. ¿Lo vivo en qué? La fe del Hijo de Dios. Santiago dice que la fe sin obra es como, es muerta. Notamos los cambios de muchas iglesias. ¿En dónde? En las alabanzas, en los servicios, quizás en cómo están hoy en día los templos decorados. Usted ve algunos con más luces, algunos más oscuros, pero estamos notando que un cambio diario en las iglesias. Estamos notando un cambio diario en los púlpitos. Los payasos mimos, ya usted ve obras de teatro, obras de danza. Hay un cambio físico. ¿En dónde? En las iglesias. La vida que no cambia es ¿qué? ¿O cuál? La vida de la fe. La fe no nace en nosotros. La fe es un ¿qué? Un don ¿de quién? De Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. ¿Qué nos dice? Porque por gracia soy como salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que ¿qué? Que nadie se gloríe. La fe opera, y el elemento que da victoria en la vida cristiana y en la vida de la iglesia está ¿en dónde? Vamos a leer primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Diga conmigo, la fe. La fe es instrumento ¿de qué? Diga conmigo, de poder. Mateo capítulo 17, versículo 20 dice: de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se ¿qué? Y se pasará, y nada os será como imposible. Es que mi fe es tan pequeña como un granito de mostaza. No, es lo que puede producir, es lo que puede hacer, y cómo puede crecer, y hasta dónde puede crecer ese granito de mostaza. Y esa es tu fe, en lo que tú puedas creer, aunque pequeño, aunque imposible. Tú crees que para Dios no hay nada imposible. Segundo, ¿cuál es la dinámica de la fe? Y Santiago toma a 5 personas para hablarnos ¿de qué? De la fe. Santiago capítulo 2, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras quién? Abraham, nuestro padre, cuando ¿qué? Ofreció a su hijo Isaac. ¿Sobre qué? Sobre el altar. Segundo, Santiago capítulo 2, versículo 25. Asimismo también, ¿quién? Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a quienes, a los mensajeros, y los envió por otro camino. Tercero, Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo y quién. Diga conmigo, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Cuarto, Santiago capítulo 5, versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de quién? De la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy ¿qué? Misericordioso y ¿qué? Y compasivos.
Santiago capítulo 5, versículo 17. Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones semejantes a los nuestros. ¿Y qué hizo Elías? Y oró fiervemente para que no lloviese. ¿Y qué pasó? Y no llovió sobre la tierra. ¿Por cuánto? Por 3 años y 6 meses. Cada uno de estos personajes nos da un aspecto específico de la vida de la fe. Y ahí en Santiago capítulo 1 versículo 1, que nos dice, la fe de Abraham es una fe ¿cómo? ¿Cómo era la fe de Abraham? ¿Ah? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando se le habla de un hijo? ¿Ya era viejo? Ahora, ¿con quién estaba Abraham en ese momento? Con Sara. ¿Y cómo era Sara? Igual que él, anciana, vieja. Amén. ¿Qué sucede? Dios le dice, vas a tener un ¿qué? ¿Y qué hizo Sara? ¿Cierto? A mi edad, imagínese, hermano. Usted con 70 años, vamos a poner 60 para no, 60, 65, y que no, que estás embarazada, hermano, usted se ríe. ¿Cierto? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, era algo imposible. Pero esta fue la fe de ¿quién? De Abraham. Creyó en el Dios de lo imposible. Él lo dijo, él lo va a hacer. En la edad que estuviéramos, hermanos. Por eso cuando Dios habla, cuando Dios dice que este es el tiempo de Dios. Cuando Dios dijo, nos habló a nuestra vida que era el tiempo de tener una hija. Era un tiempo, hermano, donde según la ciencia, escuche esto, según la ciencia del SICA, que no se podía tener hijos en ese tiempo. Y en ese tiempo tuvimos a nuestra hija. Y para la gloria de Dios, hoy mi hija tiene 9 años. Era el tiempo que naciera Jesús. Hubo persecución, pero ya Dios había hablado y Dios iba a guardar su promesa. Ven, la promesa tiene respaldo de Dios y Dios guarda su promesa. Dios la cuida. Y venga lo que quiera venir, hermanos, Dios lo va a guardar. Dios lo va a proteger. Santiago capítulo 2 versículo 25. La fe de Rahab es la fe que ¿qué? Cambia el modo de pensar. ¿Por qué? Porque crees. 2 hombres de Israel se refugiaron en la casa de ella. Ella los esconde y notemos lo que declara la fe de Rahab. Josué capítulo 2 versículo 11. Porque Jehová vuestro Dios es Dios ¿de qué? De arriba en los cielos y abajo en la tierra. No es nuestro programa, es el programa de Dios. Es el pensamiento de Dios, no es nuestro pensamiento. Santiago capítulo 5 versículo 11. La paciencia ¿de quién? De Job. Fe en medio de los problemas. Tendremos aflicción, tendremos dificultades. Pero en medio de los problemas, la fe te orienta a una dinámica de relación. ¿Con quién? Con Dios. Santiago capítulo 5, versículo 13 y 15. ¿Qué nos dice? ¿Está alguno entre vosotros como afligido? ¿Haga qué? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ¿qué? Y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de la fe, ¿qué hace? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Aleluya, gloria a Dios. Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Mire lo que dice. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver al Dios, al cual veré por sí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfalle dentro de mí. Y note esto, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo.
no está diciendo que Él se levantará en el cielo. No está diciendo que Él se levantará en su morada. Está diciendo en ese momento que Él se levantará del momento o donde se encuentra en este momento. Lo levantará. O sea, Dios se levantará y Dios te levantará en el momento difícil que estés pasando, en la circunstancia, en los momentos donde lo estés pasando. Es ahí donde Dios estará contigo y Él se levantará junto contigo. En medio de la aflicción, en medio del problema, en medio de la necesidad, donde tú estés, ahí estará Él contigo. Que aunque no entiendas lo que estás viviendo, cuando tú amas a Dios, todas las cosas te van a ayudar para bien. Santiago capítulo 5, versículo 10. Nos habla de la fe colectiva ¿de quién? De los profetas. Una fe que no se conforma ¿con qué? Con el entorno. Hebreos capítulo 11, versículo 34. Apagaron juegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y miren lo que nos dice Daniel. Ellos podían enviarlos al horno de fuego. La tranquilidad que había en Daniel era porque él ¿qué? Creía en Dios. Podían enviarlo al horno de fuego, pero él creía que Dios podía hacer lo imposible en ese horno de fuego. Él sabía que si Dios no lo iba a permitir, no lo permitía. Y si Dios lo permitió, Dios estaría con él. Y tú tienes que creer, así como los profetas creyeron. Amén. No necesariamente, pero sí creer que Dios está contigo como poderoso gigante. Creer que aunque la situación más difícil te agobie, tú tienes que creer que más fuerte que lo que estás viviendo es el Dios de Israel. El Dios que está contigo, el Dios que está con tu familia. Pero la fe no se conforma con el entorno, porque no nos debemos conformar. Porque no, ¿qué? Porque sencillamente nosotros no somos de este reino. Jesús dijo a los no es de este mundo. Nuestro reino es de los cielos. Y tercero y finalmente, ¿cuál es mi responsabilidad personal frente a la fe y a la dinámica de la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad personal frente a la fe y la dinámica de la fe? Primero, tener la fe que tuvo Abraham. Creyó lo imposible. Debemos creer que tenemos al Dios que todo lo puede. Al Dios de lo imposible que está con nosotros como poderoso gigante. Debemos tener la fe de Rahab. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Pensar que en Cristo lo vamos a poder, que en Cristo lo vamos a lograr, pero tenemos que cambiar de mentalidad. Tener la mentalidad ¿de quién? De Cristo, y pensar como Cristo. Tenemos que tener y ser pacientes, ¿como quién? Como Job. Renovar tu pensamiento como el de Rahab y creer como Abraham en lo imposible, que Dios te va a levantar, que en Cristo lo vas a poder, pero tienes que
actuar. La fe debe ser colectiva. No acostumbrarnos al entorno. Si Dios permitió que tú estuvieras en ese lugar, es para que tú, o por medio de ti, Dios marque la diferencia. Que se vea la diferencia. Que sea Dios a través de ti haciendo buenas obras en ti, en ese lugar, en ese sector. Tenemos que tener la fe como Elías la tuvo. Una fe en medio de la soledad. A Elías lo perseguían 400 profetas. ¿Para qué? Para matarlo. Pero Dios estaba con él. Aunque afligido, perseguido, hermano. Aunque se levante lo que se quiera levantar en tu vida, Dios siempre va a estar contigo. En medio de la soledad, en medio del conflicto, en medio de lo que estés viviendo, Dios está contigo. Dios es tu amparo. Dios es tu fortaleza en tiempo de la aflicción. Y Dios es quien pelea por ti. Elías experimentó a ese Dios soberano. Y él sabía que no estaba solo. Y Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de nosotros. Y Dios está con nosotros. Sal hoy de aquí, de este lugar, con la determinación de vivir la fe de la soledad, si es necesario. Y esta experiencia solo es posible cuando tú puedes decir: el vivir para mí es Cristo. Amén.